Si hay un tema en cardiología que se actualiza constantemente, sin duda es la falla cardíaca. Y recientemente, en el 2021, tuvimos guías de falla cardíaca para el manejo agudo y crónico de estos pacientes. Sin embargo, esas guías dejaron a un lado algunos estudios que incluso salieron el mismo año. Es por ello que en el presente año se hizo una actualización a las mismas guías que se habían presentado hace 2 años. Y para hablar de este tema tan importante tenemos acá a la doctora Isabel Cristina Cárdenas, quien es internista cardióloga y es máster en hipertensión pulmonar y falla cardíaca, y es la presidenta del capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bienvenida, doctora Isabel. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a la casa de uno y estar con tantos colegas tan especiales como es el doctor James. Y bueno, vamos a hablar sobre la actualización de la guía de falla cardíaca. Esos son mis conflictos de interés. Doy conferencias para diferentes laboratorios, sin embargo, el día de hoy la idea es que esto sea netamente académico. Esta es la guía que recientemente se actualizó y pues se habló durante el Congreso de Ámsterdam, el europeo. Se revisaron toda esa cantidad de estudios clínicos que pueden ver ahí, que no fueron incluidos en la guía previa de falla cardíaca del 2021. Son muchísimos. Voy a intentar hablar de los más relevantes. Y esta es la agenda. Vamos a hablar sobre los cambios que hay en insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución levemente reducida y preservada, insuficiencia cardíaca aguda, de algunas comorbilidades como son de diabetes y déficit de hierro, y finalmente las conclusiones. En cuanto a la definición y la clasificación de insuficiencia cardíaca, haga de cuenta que es como el Task Force del europeo, es como haga de cuenta una reunión con toda la cantidad de personas que hay acá en este auditorio. Entonces ellos inicialmente pensaban cambiar la clasificación y la definición, pensaban cambiar solamente a reducida y a preservada, y iban a dejar fracción de eyección por encima de 50 como preservada y por debajo de 50 reducida y ya. Sin embargo, no hubo suficiente quórum para esto. Y como no hubo quórum, pues siguió la misma clasificación del 2021, en el cual reducida por debajo del 40%, levemente reducida 41 a 49% y preservada por encima del 50%, donde es necesario que haya algún hallazgo adicional como alteraciones de las presiones de llenado, disfunción diastólica y el incremento de los péptidos natriuréticos. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y preservada. Entonces, hay 2 estudios clínicos que no se incluyeron en la guía 2021. Uno es este, es el estudio Empero-Presec, que evalúa la eficacia y la seguridad de la empagliflozina versus placebo en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección por encima del 40%. Tenían que ser pacientes con NT-proBNP por encima de 300 si están en ritmo sinusal o mayor de 900 si tenían fibrilación auricular. Se le hizo un seguimiento de 26 meses y el desenlace primario fue muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esas fueron las características del estudio clínico. Si se pueden dar cuenta, la fracción de eyección fue alrededor del 55%. Un gran porcentaje de mujeres, porque las mujeres son las que más sufren de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y el desenlace primario, que fue muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, hubo una reducción significativa del riesgo relativo del 21%. Con un ET de 31 para reducir un evento. El estudio de Liver con dapagliflozina, un estudio que incluyó más de 6.000 pacientes, también pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección. Se incluyeron pacientes fracción de eyección entre 41 y 49 en un 34% de los pacientes, fracción de eyección entre 50 y 59% en un 36% de los pacientes y fracción de eyección por encima del 60% en un 30% de los pacientes. Qué interesante está este estudio, y es que un 16% de los pacientes han tenido hospitalización previa por insuficiencia cardíaca. Y también se incluyeron pacientes que inicialmente tenían fracción de eyección reducida y posteriormente se recuperó. Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta. El porcentaje o las terapias médicas que recibían estos pacientes, un 67% de los pacientes recibían IECA o ARA2, solamente un 4% de los pacientes recibían ARNI, 76% beta bloqueadores, 39% antagonistas de mineralocorticoides.
Este estudio se hizo tanto en población diabética como en población no diabética, igual que el estudio con el Imperial Preserve. El desenlace primario fue muerte cardiovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca o visita urgente por insuficiencia cardíaca, logrando una reducción significativa del riesgo relativo de 18% para reducción de este desenlace con el uso de dapagliflozina versus placebo. Posteriormente sale publicado este metaanálisis. Es un metaanálisis muy interesante porque incluye absolutamente todos los estudios, no solamente los estudios con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que son etapa HF y el Imperial Reduce, sino también los estudios en donde se incluyó pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada y levemente reducida, que son el DELIVER y el Imperial Preserve. Si se pueden dar cuenta, una reducción significativa del riesgo relativo de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca y también una reducción significativa de muerte cardiovascular. Y si miramos aquí, dependiendo de la fracción de eyección, independiente si tenía fracción de eyección menor del 40, 41, 49, 50, 59 o incluso pacientes con 50, 59, hubo una reducción significativa de ese desenlace de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, teniendo en cuenta estos tres estudios, el estudio DELIVER, el estudio Imperial Preserve y el metaanálisis de todos estos estudios clínicos, se dejó esta recomendación. Entonces, se debe utilizar DAPA y empagliflozina en todo paciente con falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida para reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular, indicación 1A. Entonces, en los pacientes con levemente reducida, si se dan cuenta, el tratamiento es prácticamente igual que una paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Se les da el mismo tratamiento con una indicación clara 1A para inhibidores de CGLT2. En insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, también la misma indicación que con levemente reducida para inhibidores de CGLT2 con una indicación 1A, todo paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, aparte del adecuado tratamiento de todas las comorbilidades, deben ser tratados con diuréticos cuando hay retención de fluidos, dapagliflozina y empagliflozina. Insuficiencia cardíaca aguda, que hay de cambios. Entonces, hablan primero de la terapia médica con diuréticos. Recuerden que hubo dos estudios importantes, el estudio Airborne y el estudio Chlorotic. Entonces son dos estudios muy interesantes, pero que desafortunadamente no cambiaron las indicaciones de la guía, y ya les voy a decir por qué. Entonces recordemos rápidamente que la acetosalamina actúa sobre el túbulo contorneado proximal. Recordemos que ahí es donde más reabsorción de sodio se presenta. Y por eso el doctor Mullens, que es el doctor que es el autor de este estudio clínico, que es el estudio Airborne, decidió empezar este estudio con acetosalamina. Ya los diuréticos de ASA ustedes saben que dónde trabajan, y los diuréticos diacídicos también. Entonces el estudio Airborne Trial es un estudio multicéntrico, es un estudio que incluye pacientes con falla cardíaca descompensada, NT por NP por encima de 1000 o NP por encima de 250 con un seguimiento a 3 meses. Entonces los pacientes recibían por 3 días o acetazolamida o el tratamiento usual que nosotros usamos con diuréticos de ASA. ¿Qué se encontró en esos pacientes? Que hubo mayor descongestión en los pacientes que se trataron con acetazolamida intravenosa. Un 42% de los pacientes tuvieron descongestión con acetazolamida versus 30.5% con el tratamiento usual que usamos con diuréticos de ASA, con una reducción del 46% a favor de acetosalamida para el manejo de la descongestión de estos pacientes. Sin embargo, el desenlace secundario, que fue mortalidad por todas las causas de hospitalización por falla cardíaca, fue similar, tanto para pacientes tratados con acetosalamida como para pacientes tratados con diuréticos de ASA. Entonces el desenlace fuerte no fue tan fuerte, solamente logramos mayor descongestión en estos pacientes. Y aunque sí es cierto que si nosotros sacamos a nuestros pacientes con congestivos a la casa, tenemos mayor riesgo de mortalidad, pues no se logró el desenlace duro que quisiéramos tener. La duración de la estancia hospitalaria fue un día más corta con acetosalamida en comparación con placebo. Eso es como de las cosas interesantes de este estudio. El estudio Chlorotic Trial también es un estudio doble ciego, multicéntrico, es un estudio español, es un estudio muy interesante porque los pacientes eran pacientes que tenían falla cardíaca crónica, descompensada, ustedes ya les habían dado furosemida 80 miligramos al día, pero el paciente persistía con signos de congestión. Entonces esos pacientes se
les dio o hidroclorotiazida o se les daba o placebo, ¿sí? El paciente ya venía con diurético de asa. Se le da hidroclorotiazida o placebo y dependiendo de la tasa de filtración glomerular, como pueden ver ahí, el paciente se le daban hasta dosis, imagínense, con tasa de filtración glomerular menor de 20 hasta 100 miligramos al día de hidroclorotiazida, una dosis de caballo. El desenlace primario fue un cambio en el peso corporal, principalmente lo que quería mirar era descongestión y mirar disnea, si la disnea mejoraba en 72 horas. Esos fueron los criterios de inclusión: pacientes con falla cardíaca, pacientes que ya recibían diurético de asa mayor de 80 miligramos y que estaban descompensados de la falla. Y se excluyeron pacientes que tuvieran estenosis aórtica severa, pacientes que tuvieran una hiponatremia muy severa por debajo de 125 o pacientes que estuvieran inestables hemodinámicamente con choque cardiogénico. Algo interesante de este estudio es que se incluyeron todos los pacientes con todas las tasas de filtración glomerular, ¿sí? El de 15, el de 10, el de 20, el de 50, todos. Lo que sí se logró con hidroclorotiazida cuando se adicionaba al manejo usual del diurético de asa es que hubo una mayor pérdida de peso a las de 72 horas. Sí, se logró mayor descongestión, pero no se logró mejoría de la disnea en estos pacientes. Hubo, como pueden darse cuenta, una mayor diuresis a las 24 horas cuando se cuantificaba, mayor pérdida de peso en esos pacientes, sobre todo los pacientes pues, que ya venían con furosemia, igual hubo mayor pérdida de peso en esos pacientes. Sin embargo, cuando miramos desenlaces duros de nuevo, mortalidad a los 90 días o rehospitalizaciones a los 90 días por falla cardíaca, no hubo diferencias significativas. Entonces, así ustedes le adicionan hidroclorotiazida, no hubo reducción de desenlaces duros, solamente mejoría de la congestión. ¿Qué otra cosa tuvo este estudio, a diferencia, por ejemplo, del estudio con acetazolamida? Y es que los desenlaces, los eventos adversos fueron importantes. Miren que un 40% de los pacientes que recibieron hidroclorotiazida tenían potasios por debajo de 3. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hipomagnesemia e hipotensión sintomática no fue reportado como un evento adverso durante este estudio clínico y la hipotensión asintomática fue similar en ambos grupos de tratamiento. ¿Qué nos recomienda el doctor Miebles? Esto es algo muy personal del doctor Miebles, me parece muy interesante, porque si el paciente está con falla cardíaca con fracción descompensado, podríamos utilizar acetazolamida durante los primeros 3 días y cuando el paciente ya está con un nivel, una dosis de diurético estable, podríamos ya empezar inhibidores de SGLT2 teniendo en cuenta los estudios, el estudio PULSE, el estudio SOLOIS. Y posteriormente, antes del egreso, y eso hace parte del estudio Strong Heart Failure, que ahorita más adelante vamos a hablar, los pacientes antes del egreso deben irse con toda la terapia médica óptima a dosis máximas. ¿Por qué utilizar acetazolamida? Y eso es lo que habla el doctor Miebles. Él dice que es muy tratativo, muy efectivo para el tratamiento de la congestión, mejora la natriuresis, evita la resistencia a los diuréticos, evita efectos adversos de otros diuréticos y mejora algunos desenlaces. Sin embargo, sabemos que los desenlaces duros ni en el estudio EPO ni en el estudio CLOROTIC se lograron. Es por eso que la guía europea no hizo ningún cambio y simplemente lo único que recomiendan es que debemos sacar a los pacientes sin congestión. Inhibidores de SGLT2 en los pacientes con falla cardíaca aguda. Entonces está el estudio en PULSE, ese fue un estudio con empagliflozina, es un estudio jerárquico donde la comparación se realizó, como se pueden dar cuenta, placebo versus empagliflozina y los desenlaces o el desenlace combinado fue mortalidad, número de episodios de insuficiencia cardíaca, tiempo para descompensación de insuficiencia cardíaca y calidad de vida. Y pues fue un buen ratio, realmente sí hubo beneficio del uso de empagliflozina en los pacientes con falla cardíaca aguda y fue significativo. Con una mejoría de la calidad de vida de 5 puntos en los pacientes que reciben empagliflozina durante la hospitalización. Entonces, ¿qué recomienda la guía? En general es que el paciente que debe ser hospitalizado si tiene signos de congestión, que debemos descongestionar ese paciente antes de que el paciente salga del hospital, tiene que salir seco el paciente y que debemos optimizar la terapia médica óptima
de esos pacientes. Estrategias de manejo en pacientes con insuficiencia cardíaca, otro ítem de la guía. Entonces, hay dos estudios importantes. Uno es el estudio COAF Trial. Es un estudio muy interesante porque son estudios que se hicieron en pacientes con insuficiencia cardíaca que llegaban al servicio de urgencias, ¿sí? Y los clasificaban según una escala de riesgos. El paciente era de bajo riesgo, si era de mediano riesgo o si era de alto riesgo. Si el paciente era un paciente de bajo riesgo, le daban egreso durante los primeros 3 días y posteriormente lo colocaban en una cita de falla cardíaca con controles cada 2 semanas, alrededor de 3 a 4 controles se le hacía. Ese era el grupo de intervención. El otro grupo era un grupo de pacientes en los cuales simplemente se les hacía el tratamiento usual que nosotros hacemos, que es ponerle diurético, y cuando estaba descongestivo pues se le daba salida para la casa. Entonces digamos que era como la forma de tratamiento de esto, y el desenlace primario fue muerte por cualquier causa de hospitalizaciones por causas cardiovasculares, donde los pacientes que recibieron la fase de intervención, que fue un poco más agresiva, lograron una reducción del desenlace primario de forma significativa, como pueden ver ahí, con reducción también de forma significativa tanto a los 30 días como a los 20 meses de ese desenlace de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por causas cardiovasculares. También se logró reducción de mortalidad por todas las causas a los 30 días en estos pacientes. Y el otro es el estudio Strong Heart Failure. El estudio Strong Heart Failure es un estudio que incluyó más de 1000 pacientes con falla cardíaca aguda, pacientes que realmente no estaban todavía con terapia médica óptima. Son pacientes que le llegan al hospital, que todavía no tienen terapia médica óptima, y ya que estaban hemodinámicamente estables, NT-proBNP mayor de 2500, y que durante la hospitalización ustedes lograban una reducción del 10% del NT-proBNP en esos pacientes. Esos eran como los criterios de inclusión. Unos pacientes estuvieron también con un tratamiento de intervención en los cuales 2 días antes del egreso del paciente, cuando el paciente ya estaba estable, ustedes le daban terapia médica óptima, dosis máxima tolerada a esos pacientes, y les hacían controles por la clínica de falla. Y lo otro eran los pacientes que simplemente uno les hacía, pues, les daba el tratamiento de descongestión y les daba egreso, y ya, y esperar a que algún cardiólogo lo vea. Con los pacientes que estaban con digamos que el cuidado intensivo, se logró una mayor titulación de IECA y ARNI en un 55% de los pacientes, betabloqueadores en un 42% y antagonistas de mineralocorticoides en un 84% de los pacientes, versus los pacientes que solamente estaban con el tratamiento usual. ¿Listo? Entonces, ¿qué se logró en este estudio? Que es algo muy interesante. Una reducción significativa del reingreso de insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas en los pacientes en los cuales uno le lograba el tratamiento, terapia médica óptima, dosis full antes del egreso, con un tratamiento de clínica de falla cardíaca cada 2 semanas. 15% de los pacientes que se les hacía el cuidado intensivo versus 23%, con una herencia de 8.1%, muy significativa para este grupo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos estudios, el estudio COAC y el estudio Strong Heart Failure, lo que se recomienda es que antes de que ustedes le den salida a sus pacientes de falla cardíaca, todos los pacientes tienen que ir, aparte de que tienen que estar completamente descongestionados, tienen que tener la terapia médica óptima a dosis full, lo que tolere el paciente, y ojalá que el paciente se vaya para una clínica de falla donde lo vean cada 2 semanas para continuar el seguimiento de estos pacientes. Eso logra, eso es lo que hablan aquí, visitas por 6 meses, seguimiento para reducir hospitalizaciones y muerte cardiovascular, con indicación 1B. Comorbilidades, enfermedad renal crónica y diabetes. Entonces tuvieron en cuenta estos 3 estudios. El estudio CREENS, recuerden que fue un estudio hecho solo en la población diabética, pacientes con tasa de filtración de hemoglobina entre 30 y 90 y que tenían un índice de una relación albúmina-creatinina pues elevada, como pueden ver ahí están los criterios, lográndose una reducción
significativa del desenlace renal, del riesgo relativo de un 30%, y de mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca con riesgo relativo de 39%. Es para el CREES. DAPA-CKD, dapaglifosina, pacientes con o sin diabetes que tenían tasa de filtración glomerular entre 25 y 75 y una relación albúmina-creatinina mayor de 200 y menor de 5.000, con un seguimiento de 2.4 años. ¿Qué se logró? Reducción del riesgo relativo del 39% en el desenlace renal y una reducción del riesgo relativo de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca en un 29%. Y el otro estudio, empaglifosina, pacientes con o sin diabetes, tasa de filtración glomerular entre 20 y 45, con una tasa de filtración glomerular entre 45 hasta 90 si tenía una relación albúmina-creatinina por encima de 200. Seguimiento a 2 años, también reducción del desenlace renal, importante, reducción del riesgo relativo 28%, y para reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular, riesgo relativo del 26%. Entonces, en base a estos estudios clínicos y en base, pues digamos, a esta recomendación, todo paciente que tiene riesgo de falla cardíaca, que sea diabético, debe tener un inhibidor de CGLT2. Todo paciente que tiene ya falla cardíaca, independiente el espectro, reducida, preservada o levemente reducida, tiene que tener inhibidor de CGLT2. Y si el paciente tiene enfermedad renal crónica y es diabético, tiene que tener inhibidor de CGLT2. Este es un metaanálisis reciente, en el que también lo estudiaron los del consenso, que es el impacto de la diabetes, o sea, de los niveles de CGLT2 en los pacientes diabéticos que tienen enfermedad renal crónica. Incluyeron todos los estudios clínicos. Se da cuenta en pacientes diabéticos, estos inhibidores de CGLT2 logran una reducción del riesgo relativo en el desenlace en la progresión de la enfermedad renal de un 38%, y en el paciente no diabético en un 31% de forma significativa. Pero cuando miramos pues todos los estudios en general, el mayor impacto es en el paciente que tiene diabetes con enfermedad renal crónica, pero en el paciente que no tiene enfermedad renal crónica realmente alcanza a cruzar el 1. Por eso la recomendación en esos pacientes es que todo paciente que tenga diabetes y que tenga algo de albuminuria o que tenga ya deterioro de la tasa de filtración glomerular, independiente que no tenga falla, o sea, estos son pacientes que no tienen falla, deben recibir inhibidor de CGLT2. El FIDRENERONA, ese es otro de los estudios que revisaron ellos. Recuerden que el FIDEO principalmente evaluó pacientes que tenían enfermedad renal crónica, pero que eran diabéticos. Estudio doble ciego, pacientes que tenían tasa de filtración glomerular entre 25 hasta 75, o que tenían una relación de albúmina-creatinina entre 300 y 5.000, o pacientes entre 25 y menor de 60, pero que tienen una relación de albúmina-creatinina entre 30 y medias hasta 300. Desenlace primario, significativo, reducción del 18% en el desenlace renal, que era falla renal, una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular o muerte renal, y también una reducción significativa del desenlace cardiovascular, que fue muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, eso es diabético con enfermedad renal crónica con FIDRENERONA. El fígado, pacientes ya diabéticos con enfermedad renal crónica, pero lo que aquí se buscaba mirar era desenlaces cardiovasculares, que el anterior fue desenlaces renales. Se incluyeron pacientes con diabetes, seguimiento a 3.4 años, con las mismas tasas de filtración glomerular que les dije en el estudio previo, con una reducción significativa, si se pueden dar cuenta, 29% en el desenlace primario de muerte cardiovascular, infarto no fatal y hospitalizaciones por falla cardíaca. También con reducción significativa del desenlace renal. Lo que, digamos que el resumen de este estudio es que todo paciente que tenga diabético con estadio de falla renal, estadio 2 o 4, con moderado elevada albuminuria, o estadio 1 y 2 de enfermedad renal crónica con severa elevación de la albuminuria, debe recibir finerenona. Y está el estudio FIDELITY, que es un estudio mucho más largo,
Es un estudio que incluyó tanto el Fidelio como los pacientes del estudio Fígaro, más de 13.000 pacientes, 3 años de seguimiento, y aquí lo que se buscó o se quería mirar era el desenlace primero, que fue muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal y hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿Qué se logró en este estudio con Finerrenona? Una reducción significativa de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, en una reducción de riesgo relativo del 14%. Y en la reducción del desenlace renal, una reducción de riesgo relativo del 23%. Entonces, teniendo en cuenta toda esta cantidad de estudios que les acabo de hablar, se hizo esta recomendación. Todo paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, en cuanto a comorbilidades, debe recibir inhibidores de CGLT2 para reducir riesgo de hospitalizaciones y muerte cardiovascular en estos pacientes. Y en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, Finerrenona recomendada para reducir el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca, una indicación 1A para ambos. Déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces recordemos que en el 2021 la recomendación era esta: todo paciente con falla, no importa si tiene anemia o no tiene anemia, se debe hacer un perfil ferrocinético. Si el paciente tiene fracción de eyección por debajo del 45%, debo mirar si mi ferritina sérica está menos de 100 o si tengo una ferritina sérica por encima de 100 a 299 con una saturación intraferrina menor de 20%. Si mi paciente tiene eso, debo darle hierro carboximaltosa a ese paciente para mejorar calidad de vida y realmente mejorar capacidad de ejercicio en esos pacientes. Pero ellos analizaron este metaanálisis, es un metaanálisis recientemente publicado, 2023, de todos los estudios clínicos que se han publicado con suplementos de hierro carboximaltosa en pacientes con falla cardíaca. Miren aquí, reducción de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca, una reducción súper significativa en los pacientes, 25%, y una reducción de muerte cardiovascular y la primera hospitalización por falla cardíaca también significativa en esos pacientes. 25% de riesgo relativo y para esto una reducción de riesgo relativo de 28%. Otro metaanálisis que ellos tuvieron en cuenta para esta guía es también es con hierro carboximaltosa para evaluar hospitalizaciones recurrentes por falla cardíaca, que esto ya es otro cuento, y mortalidad cardiovascular. Todos los estudios demostraron una reducción de hospitalización recurrentes por falla cardíaca en estos pacientes. Entonces, en base a eso, sale esta recomendación 2023, suplemento de hierro intravenoso en todo paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y levemente reducida, para aliviar síntomas y mejorar calidad de vida. Y también se recomienda carboximaltosa o pues, hay otro hierro que es la derrixomaltosa, que puede considerarse en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, levemente reducida, para reducir hospitalizaciones recurrentes por falla cardíaca, pero eso ya es una indicación 2A. Bueno, y aquí termino. Esa es como la guía en total. Si se dan cuenta, aquí pues los cambios, ya veníamos dando tratamiento, ya estábamos dando tratamiento con hierro carboximaltosa a todos los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y levemente reducida. Ya estábamos dando inhibidores de CGLT2 a todos los pacientes diabéticos, independiente que tuvieran falla renal o no, y en todos los pacientes con falla cardíaca realmente ya está indicado el uso de inhibidores de CGLT2. Muchísimas gracias.